Buenas tardes, mi nombre es Blanca Liliber Ramírez, soy estudiante del segundo trimestre de Administración, mención Gerencia y Mercadeo. El tema que vengo a exponer es contabilidad de costo. Para entrar en el tema de contabilidad de costo debemos saber primero qué es la contabilidad. La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación patrimonial, económica y financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. El costo. El costo se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, mediante la reducción de activo o al incurrir en pasivo en el momento en que se obtienen los beneficios. Ahora sí, la contabilidad de costo. La contabilidad de costo, en sentido general, es la técnica empleada para recoger, registrar y reportar información relacionada con los costos y, con base en dicha información, decidir de manera óptima y adecuada relacionada con la planeación y el control de los mismos. La contabilidad de costos tiene un enfoque gerencial, ya que proporciona información básica a los gerentes de las empresas de cara a la adecuada planeación y el control de las mismas, así como para el costeo de sus productos y servicios. Por lo tanto, esta contabilidad ayuda a los gerentes a tomar mejores decisiones dentro de la empresa. Continuamos con los objetivos de la contabilidad de costo. Proporciona la información para determinar el costo de venta y poder calcular la utilidad o pérdida del periodo. Determina el costo de los inventarios con miras a la presentación del balance general y con el estudio de la situación financiera de la empresa. Suministra información para ejercer un adecuado control administrativo y facilita la toma de decisiones acertadas. Y por último, facilita el desarrollo e implementación de la estrategia del negocio. Fundamento de la información de la contabilidad de costo. La información requerida por la empresa se puede encontrar en el conjunto de operaciones diarias, expresada de una forma clara en la contabilidad de costo, de la cual se desprende la evaluación de la gestión administrativa y gerencial, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la consolidación de las entidades, y así suministrar información comprensible, útil y comparable. Esta debe basarse en los ingresos y costos pasados necesarios para el costeo de productos, así como los ingresos y los costos proyectados para la toma de decisiones. Los datos que necesitan los usuarios se pueden encontrar en un pool de información de costo y se puede clasificar en diferentes categorías. Número 1. Los elementos de costo de un producto. Los elementos de costo de un producto o sus componentes son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esta clasificación suministra la información necesaria para la medición del ingreso y la fijación del precio del producto. 2. Relación con la producción. Esto está íntimamente relacionado con los elementos del costo de un producto y con los principales objetivos de planeación y control. Número 3. Relación con el volumen. Los costos varían de acuerdo con los cambios en el volumen de producción. Este se enmarca en casi todos los aspectos del costeo de un producto. Número 4. La capacidad para asociarlos. Un costo puede considerarse directo o indirecto según la capacidad que tenga la gerencia para asociarlo en forma específica a órdenes de departamento. Quinto, el departamento donde se incurrieron los costos. Un departamento es la principal división funcional de una empresa. El costeo por departamento ayuda a la gerencia a controlar los costos indirectos y a medir el ingreso. Número 6. Las actividades realizadas. Los costos clasificados por función se acumulan según la actividad realizada. 7. El periodo en que los costos se cargan al ingreso. En este caso, se tiene que algunos costos se registran primero como activos, como gasto de capital, y luego se deducen de carga como un gasto.
A medida que se expiran otros costos, se registran inicialmente como gastos, serían gastos de operación. Y por último, la relación con la planeación, el control y la toma de decisiones. Estos costos ayudan a la gerencia y a los administradores en las funciones planeación, control y toma de decisiones. Continuamos con la evolución de la contabilidad de costos a través del tiempo. Los orígenes de la contabilidad de costos. Para ello nos remontaremos a los inicios del siglo pasado, que es cuando comienza a desarrollarse la idea de la contabilidad de costos. Esta contabilidad comienza a mostrarse en forma incipiente con la revolución industrial, ya que la invención de la máquina de vapor y del telar industrial dio lugar a la aparición de los talleres antes artesanales para convertirse en fábricas. Nos vamos en 1880, cuando se llegó a la conclusión que los criterios contables utilizados hasta ese momento no eran compatibles con las exigencias de información que requerían las actividades industriales. Luego, en 1890, Henry McAlphy, en su libro Costos Industriales, se interesa por los problemas que se presentan los costos indirectos de los productos, y es aquí donde comienza el desarrollo de lo que luego sería la contabilidad de costos. Para 1910 se comienza a conectar la información sobre costos con la contabilidad general. Luego, en 1930, comienza la medición de la eficiencia lograda, comparando estándares físicos con los consumos resultantes que provienen de los registros contables. Entre 1940 y 1950, toda la atención se centró sobre el conocimiento de los costos de producción, ya que la preocupación de quienes dirigían empresas pasaba por cómo atender la demanda incesante sin necesidad de dirigir el foco hacia otro lugar que no fuese el ámbito del productivo de bienes y servicios. Es aquí donde comienza la contabilidad de costos a tomar entidad y se lleva a cabo la inserción de la misma dentro de la contabilidad general. John J. W. Neuner, autor americano, establece el ámbito de la contabilidad financiera, lo que en nuestro medio se denomina la contabilidad general o de presentación, diciendo que la misma se ocupa de la clasificación, anotación e interpretación de las transacciones económicas. Es aquí donde aparece la necesidad de controlar la ejecución de los procesos de producción, haciendo que la contabilidad de costos ya no brinde solo información sobre los costos unitarios, sino que proporcione también información sobre la gestión operativa que permita obtener decisiones gerenciales para reducir costos como se dijo anteriormente. La contabilidad de costos como herramienta de control. Este sistema contable es distinto a la contabilidad financiera y al no exigir obligatoriedad de realizarlo resulta ser una herramienta analítica del consumo interno que ayuda en las tomas de decisiones. Su utilidad radica en que proporciona datos útiles para la planeación de gastos en una empresa, la determinación de precios de los bienes o servicios producidos, el control de pérdidas y ganancias y la evaluación de los resultados económicos. Por ello es un instrumento que ayuda en la elaboración de presupuestos generales y por departamento o área de operación y en el establecimiento de programas de control de costos como puede ser en el caso de los gastos empresariales. Ventaja de la contabilidad de costos. Primero, obtener estados de resultados oportunos, sin necesidad de esperar el arrojo por la contabilidad general. Establecer el costo de venta del bien o servicio producido para determinar su precio y definir la utilidad que queremos recibir. Determinar la utilidad de cada línea de producto o servicios para luego evaluar cuáles fueron los más rentables para el negocio. Estimar la rentabilidad de cada área de operación para tomar decisiones oportunas cuando sea necesario. Y por último, definir los costos que nos representa cada cliente para saber así si nos está generando utilidades. Luego continuamos con la clasificación de los costos.
Esta clasificación tiene por objeto agrupar los costos por funciones, lo cual facilita cualquier análisis que se pretenda realizar en ellas. Los costos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo con el enfoque y la utilización que se les dé. Aquí le presentamos algunas clasificaciones. Según el área donde se consume, lo podemos clasificar en costos de producción, costos de distribución, costos de administración, costos de financiamiento. Según su identificación, lo podemos clasificar como directos o indirectos. De acuerdo con el momento en que se calcula, se pueden clasificar en históricos o predeterminados. De acuerdo con el momento en que se reflejan los resultados, pueden ser costos de periodo o costos de producción. Y también, de acuerdo con el control en que se tenga sobre su consumo, podemos clasificar los costos en controlables y no controlables. Continuamos con la clasificación de costos. De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones, los costos se pueden clasificar en relevantes y no relevantes. De acuerdo con el tipo de desembolso en el que se ha incurrido, se pueden clasificar los costos en desembolsables y costos de oportunidad. Al mismo tiempo, de acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución en la actividad, los costos se pueden clasificar en diferenciales. Esos mismos se subclasifican en costos decrementables y costos incrementables. Y clasificamos también los costos sumergidos. Continuamos con, de acuerdo con su relación a una disminución de actividades, se pueden clasificar evitables e inevitables. La clasificación de los costos que más nos interesa es la siguiente. Es de acuerdo con su comportamiento. Con relación al volumen de la actividad, es decir, variable. Y en esto están clasificados en tres partes, que serían costos fijos, costos variables y costos semivariables. Costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. Los costos fijos se consideran como tal en su monto global, pero unitariamente se consideran variables. Luego continuamos con los costos variables. Son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción, es decir, si no hay producción no hay costos variables y si se producen muchas unidades el costo variable es alto. Unitariamente el costo variable se considera fijo, mientras que en forma total se considera variable. Y por último tenemos el costo semivariable. Son aquellos costos que se componen de una parte fija y una parte variable, que se modifica de acuerdo con el volumen de producción. Y a su vez, este costo se subdivide en mixtos y escalonados. Los mixtos son los costos que tienen un componente fijo básico y a partir de este comienzan a incrementar. Y los costos escalonados son aquellos costos que permanecen constantes hasta cierto punto, luego crecen hasta un nivel determinado y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias.